En esta aventura vamos a compartir, a modo de estar celebrando aniversario de centros como el que tenemos aquí, también trabajando en el mundo asistencial, en la parte de neonatología y también en el mundo pediátrico. Desde ya a todo el equipo humano que configura el grupo de médicos pediatras, como también igual los que configuramos el mundo intensivo, y por otro lado también al grupo humano de enfermería que sí capitanea muy bien las decisiones, sobre todo porque en neonatología el baluarte muy importante es el servicio de enfermería. Así que vamos a darle de inmediato la pauta para poder comenzar y efectivamente podemos comenzar primero tomando en cuenta lo siguiente. Resulta de que en el mundo del mundo de los pulmones, si manejamos un poco más el detalle de lo que significa, cómo está configurado un recién nacido, desde el punto de vista de qué es lo que realmente hace de que el niño que tiene fases de transición desde el punto de vista de tomar en cuenta sobre todo esta difícil tarea que tiene un recién nacido de adaptarse con pulmones inmaduros frente a un adulto, frente a un recién nacido a término, frente a lo que significa la capacidad de que espontáneamente pueda generar una respiración, como lo vemos en un niño que recién nace. El 95% de ellos lo hacen solamente con estímulo, muchas veces con el secado, y los niños empiezan a respirar. Pero a manera de que estos niños se hacen más inmaduros, empiezan a tener inconvenientes. Entonces es muy importante en este momento que ustedes sepan diferenciar cómo es la naturaleza de un pulmón absolutamente inmaduro. Vamos a poner en el corte a las 30 semanas, otro corte al recién nacido a término y otro ya prácticamente cuando uno es adulto. Fíjense que la superficie corporal que tiene este niño prácticamente sus pulmones es apenas a los 30 semanas 0.3 metros cuadrados, prácticamente es parénquima, mientras que un recién nacido a término tiene 4 metros cuadrados de superficie para ventilar, una capacidad alveolar importante que nos va a permitir todavía hacer reclutamiento con modos ventilatorios, mientras que un adulto ya lo tiene bien importante. Y a pesar de ello, hemos visto en el mundo covidiano con los médicos de intensivo en adultos, estos 100 metros cuadrados ha sido prácticamente tragado por COVID-19 con sus neumopatías y con las neumonías intersticiales y el compromiso. Fíjense que a las 30 semanas el volumen nada más es de 25, 200, prácticamente a término, y tenemos 5.000, prácticamente 5 litros, prácticamente tenemos poquísimo volumen que ventilar, prácticamente es casi parénquima en mililitros. A las 30 semanas, ¿se imaginan un bebé como a veces recibimos producto de mamás covidianas que vienen prácticamente con 24, 25 semanas de embarazo? ¿Qué parénquima vamos a prácticamente reclutar? Casi ya nada, porque los alveolos son muy escasos, mientras que en un recién nacido a término por lo menos ha desarrollado un poquito más de 50 millones, perdón, mientras que un adulto ya tiene 300 millones de alveolos maduros, con sus neumocitos característicos para que puedan expandir esa capa pulmonar. Mientras que el diámetro alveolar, fíjense, en un prematuro de 30 semanas apenas es de 32 micras. 150 micras, prácticamente 5 veces más al nacimiento a término, y 300, fíjense, el doble cuando uno ya es adulto. Esa es la capacidad de un alveolo, si lo vemos en micras. Pero si lo vemos con las frecuencias respiratorias, si bien es cierto de que tenemos que tomar en cuenta de que aún a esta edad podemos tener esta capacidad de ciclado espontáneo, la frecuencia respiratoria, en un adulto tenemos 15 de promedio, en un recién nacido término de 45, son consideraciones que tenemos que tomar para que podamos entrar a lo que significa el detalle de saber por lo menos los principios embriológicos, anatómicos que nos van a marcar prácticamente un diferencial aquí. Otra de las cosas, mientras que se van incorporando a esta noche, esta jornada científica ventilatoria, donde el cuidado intensivo entra al posicionamiento de vuestras mentes y por los temores y todo ello, repasemos un poquito con categoría y distinción lo que realmente son nuestras capacidades. Esto manejando en el mundo de la neumología, y por supuesto incorporando también igual conceptos bien claros, como sobre todo voy a mencionar en el transcurso de esta charla el famoso volumen tidal o volumen corriente. Es el aire que ingresa y egresa, y es lo que ustedes en este mismo instante, tanto para escucharme como para verme, están prácticamente moviendo sus pulmones, y eso es más o menos como medio litro en adultos.
El volumen tidal cambia en recién nacidos si es prematuro o a término, pero por otro lado, esto es lo que tenemos que garantizar en la ventilación mecánica. Tampoco no podemos permitir sus excesos, como tampoco el hecho de que tengamos volúmenes tidales bien bajos. Esta es la estrategia número uno en la ventilación, garantizar volúmenes tidales, sobre todo garantizados. Pero cuando uno hace un esfuerzo inspiratorio, un poquito más, yo tomo aire un poco más de lo que pueda, del volumen corriente, eso se llama volumen de reserva inspiratoria. Mientras que la capacidad de reserva prácticamente, esto es una fracción que nos permite tener, es como que después de haber botado el aire, me queda todavía esta situación de una capacidad residual funcional. Y esto es lo que nosotros hacemos al reclutar alveolos en un prematuro, o simplemente cuando tenemos compromisos parenquimales o compromisos alveolares, tenemos que reclutar esto. Y por eso que el CPAP entra perfecto para poder reclutar, por más que de repente no pueda tener un volumen así de distensión de un volumen corriente normal, pues esto nos permite. Entonces, hay otros conceptos que vamos a ver, el volumen de reserva. Digamos que el paciente ya ha terminado de botar todo lo que pueda, aún todavía le queda un espacio. Eso se llama volumen de reserva. Y si lo vemos un volumen de reserva expiratoria, es cuando el paciente sopla y todavía tiene por soplar. Es como que yo inflar un globo y lo desinflo y de repente me quedo en la mitad, todavía quedo un volumen de reserva expiratoria. Entonces la famosa capacidad vital, la capacidad inspiratoria y así la capacidad pulmonar total, que es con la idea de que nosotros tenemos una mejor, digamos, competencia funcional que nos caracteriza estar dentro de lo que nos permite manejar el mundo de la neumología, manejar el mundo de la ventilación mecánica y por supuesto, inclusive esto lo utilizamos como referencia cuando hacemos estudios espirométricos en el mundo de la neumología, tanto infantil y el de adultos. Si seguimos navegando en esta historia, yo lo que creo es que ya entrando ya en lo que es la matriz de la ventilación mecánica en recién nacidos, tenemos que tomar en cuenta estos 6 pilares. Si bien es cierto que el objetivo es que tenemos que ser poco agresivos, repito, poco agresivos, tenemos que tener una indicación estricta, dije estricta, para entrar a la ventilación en estos bebés, pero por otro lado con la tendencia a meter la máquina, pero ya estar pensando en estubarlo, ni bien inclusive entremos, en el sentido de que lo necesario o la condición mínima, el tiempo con los parámetros necesarios y todo ello, con la estrategia de hipercapnia permisiva. Hipercapnia quiere decir aumento del CO2 en forma permisiva, manejando con la correlación del pH para poder decir, todavía te puedo darte la opción que estés con un poco de acidosis respiratoria y me permita que no dañe al pulmón. A eso se llama estrategia de hipercapnia permisiva y esto hay que tomarlo muy en cuenta también ventilando recién nacidos. Por otro lado, si ese pulmón parece un hígado, parece un riñón, parece un vaso que está prácticamente duro, poco expandible como ocurre con la membrana hialina, el detalle es entrar con reclutamiento precoz. Por eso que casi siempre el CPAP siempre fue la prioridad número uno cuando uno quiere entrar a la ventilación mecánica. Primero somos no invasivos y lo hacemos con el CPAP nasal y entramos prácticamente con el reclutamiento precoz ya entrando a ventilación mecánica como lo vamos a ver. En la medida de lo posible, hacer que una ventilación sea no invasiva. Yo diría que son pocos los niños recién nacidos que entran a una ventilación mecánica en general, pero los que realmente necesitan un apoyo de aporte no invasivo, lo ha demostrado cuando los pacientes COVID en adultos, también igual, entran a una situación de apoyo de oxigenoterapia a bajo flujo, luego entran a alto flujo, y esos pacientes que no tienen prácticamente una mejora respectiva son los que entran recién a una ventilación mecánica convencional. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Desde ya me quedo un poquito aquí, porque si la ventilación mecánica es buena o mala, casi siempre también es mala, porque nos genera un detalle a menor edad, la posibilidad que un barotrauma, volutrauma y atelectotrauma y todos los traumas que cuando un tubo está metido y con una resistencia y una distensión, la posibilidad de generar cicatrices. A esto se llama la enfermedad pulmonar crónica, donde existe efectivamente compromiso inflamatorio, donde existe reacción, digamos, de liberación de reactantes a nivel pulmonar y a nivel sistémico, y eso lo tenemos que considerar. La famosa displasia broncopulmonar es la más temida cuando uno entra a ventilación mecánica y cuando uno también trabaja con hiperoxia y otras características asociadas al recién nacido como la sepsis o el componente prácticamente metabólico y toda la situación de una asfixia y todas las secuelas. Uno puede
tener un poco más de compromiso. De ahí que tenemos que tener estos pilares. Recuerden, no causar daño en la indicación estricta, correcta, tendencia a la extubación precoz, tener con un poco de hipercapnia permisiva, con un poco de acidosis respiratoria, permitido o permisiva, reclutar los alvéolos lo más pronto posible y siempre pensar en ventilación no invasiva antes que ser invasivo. Entonces, eso como premisa. Pero por otro lado, esta creo que debe quedar en el recuerdo de los que hacemos neonatología y de los que trabajamos en áreas críticas. El objetivo de la ventilación mecánica para recién nacidos, desde prematuros hasta términos, debe ser, fíjense, si el niño está cansado con Silverman Anderson 1, 2, 3, 4, recuerden, entre 5 y 6 ya debo de pensar en ventilación mecánica. Y ese esfuerzo respiratorio prácticamente consume en el mundo de la energía y genera un catabolismo terrible, abismal. Y el objetivo de la ventilación mecánica es justamente disminuir el esfuerzo, el trabajo respiratorio y el gasto de mega energía al recién nacido mientras supera su estado crítico patológico, que lo promueve efectivamente esta severa, este distrés respiratorio importante. Entonces, tenemos que trabajar un poco en ello y este es el objetivo number one, como decimos. Yo tengo que disminuir esa reserva del pulmón. Si el niño hace un agotamiento, prácticamente le queda simplemente hacer agónico su respiración. Y la primera causa de paro respiratorio en el mundo infantil, en pediatría y también yo diría en recién nacidos es hipoxia, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, con esas características tenemos que trabajar un poco en el detalle como objetivo. Es más, cuando digo yo que debo de garantizar una disminución del trabajo respiratorio, es porque no debo darle mucho trabajo a esta mecánica respiratoria, porque luego viene la acidosis láctica diafragmática, y el paciente entra en un paro cardiorrespiratorio inminente, que podía muy bien haberse prácticamente pensado, abordado, y ahí es donde tenemos que trabajar un poco más en este detalle. Mientras yo voy admitiendo a los que van incorporándose a la noche, lo que tenemos que preguntar es, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que sustituir de manera parcial o total ese trabajo respiratorio. Y hay modos ventilatorios, hay estrategias no invasivas, como también hay estrategias invasivas que nos van a permitir, con audacia, con determinación, con un corazón inteligente y con una voluntad y acuciosidad, garantizar también una adecuada, lo más importante como otro objetivo es garantizar la oxigenación, el famoso PAFI-O2. Yo entrego un aporte de oxígeno que yo quiero que entre al alvéolo, pero por problemas como la neumonía o como un problema de membrana hialina o como un problema donde hay obstrucción en el camino, como lo que ocurre en un síndrome prácticamente de aspiración meconial, no puede llegar esa capacidad de oxigenación y tenemos que garantizar como objetivo también la ventilación alveolar, que el oxígeno con su presión y con sus características volumétricas me llegue al espacio del saco alveolar y ahí no tengamos ningún inconveniente. Entonces, esos deben de quedar en ustedes. Garantizar una buena oxigenación y ventilación y disminuir el trabajo respiratorio y, por supuesto, ya en terapia intensiva, no quiero que su niño se consuma, prefiero apoyarle, es como ayudarle a levantar un balde. Yo te ayudo para levantar el balde, usted no bebé. Entonces el bebé no puede cargar ese balde porque se cansa y eso es lo que hay que hacerle. Inclusive esto permite hemodinámicamente que el cuerpo humano no tenga un mejor gasto energético, un gasto cardíaco, y así tengamos una mejor capacidad. La mecánica ventilatoria ayuda a la hemodinamia y eso es lo que tenemos que tomar en consideración. Entonces, ¿cuáles son las características para poner pauta a un recién nacido que va a ser sometido a una ventilación? Debemos de tomar en cuenta que no existe una pauta de ventilación mecánica concreta, ideal. Sáquense de la cabeza, porque hay distintas técnicas que pueden usarse inclusive en el recién nacido. Uno puede entrar con una no invasiva y acabar con una invasiva. En una invasiva puede entrar con un modo de acuerdo a la patología y luego pasar de inmediato prácticamente otros sistemas de aceleración, de escalamiento o de sostenibilidad y luego empezar con destete, etcétera. Entonces, es la mezcla de diferentes modos ventilatorios y en el mundo neonatal ahora lo vamos a ver un poco más. Hay estrategias razonadas y algo que les voy a enseñar es que si no piensan en neonatología para poder meter una máquina, un ventilador, primero tienen que tener metacognición. ¿Qué quiere decir? Tengo el evento clínico, el entorno que le rodea a este problema, incluyendo desde la madre, que puede tener sus factores de riesgo críticos, el abordaje del escenario perinatal, como también el parto, el hecho de que esté sometido
a una reanimación si es prematuro, si es atérmico, si trae complicaciones, ya de por sí la pauta nos dice. No es lo mismo tener un recién nacido prematuro o un niño que tiene compromiso por problema prácticamente, inclusive de hipoplasia pulmonar, como lo que vemos también en otras patologías como hernia diafragmática, etc. Entonces, estas estrategias tienen que ser razonadas. Fíjense, desde ya basadas en fisiopatología y el conocimiento del cuadro pulmonar. Si ustedes tienen esos dos enfoques, desde ya están haciendo buena ventilación mecánica inteligente, razonada, pensada, sazonada. Y eso es lo que nos va a permitir entrar básicamente en lo que es evitar el famoso VILI. Los americanos hablan sobre el VILI, que es el Ventilator Induced Lung Injury. No quiero generar daño pulmonar por el ventilador. Y esto lo produce efectivamente. Hay macros como el barotrauma, que generan por poner presión, generan un volumen determinado y estos pueden prácticamente por barotrauma alterar la mecánica pulmonar, producen reacción inflamatoria. Ya ustedes ven la posibilidad de romper al pulmón con un neumotórax, un volutrauma que también empieza a distender esos pulmones y a veces empieza la fuga, empieza el daño pulmonar, pero la sobredistensión produce una respuesta que genera a las finales una displasia broncopulmonar por la respuesta inflamatoria, no solamente inmediata, sino también la producida por la más importante, fibrinógena. Y estas fibrinas de tejido y todo lo que significa el tejido conectivo empiezan a producir, a endurecer. Prácticamente, si hablamos, una fibrosis del adulto, pero en el niño. Y el atelectotrauma es porque estas variaciones extremas de volumen y de distensión, es como si yo un globo lo inflase demasiado, y ustedes ven que cuando inflan un globo al comienzo, de lo que se infla más o menos, inflan, ya se hace FOF y empieza a colapsarse sus paredes. Esto mismo ocurre en el mundo neonatal y es algo que tenemos que tomar en cuenta. Atelectasia es cuando se colapsa una parte del segmento pulmonar o simplemente se puede atelectasiar también prácticamente los lóbulos, hasta inclusive todo el parénquima en general. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque existen variaciones volumétricas en toda esta vía aérea. Esto es muy importante de considerar porque tenemos que saber modificar nuestra pauta ventilatoria y ser inteligentes, no solamente porque pongamos el ventilador y se acabó el problema. El ventilador que haga lo suyo. No, señor. Es como manejar un carro. Al carro yo le tengo que poner acelerando primer nivel, paso de repente de primera a segunda, de repente voy en retro y de repente acelero un poco más, de repente le pongo otro escenario y un adecuado detalle de reclutamiento alveolar, por ejemplo, cuando se maneja la ventilación mecánica inicial, nos importa. ¿Qué reclutar? Es empezar a distender el parénquima, este globo pulmonar, y esto nos permite tener ya un espacio ganado, no solamente en forma volumétrica, sino también el detalle de haber inflado. En otras palabras, inflar igual reclutar. Cuando digo alveolo, estamos hablando de la unidad funcional del pulmón. Y esto lo debemos de hacer manteniendo una apertura pulmonar, lo que llamamos la presión al final de la expiración, el famoso PEEP. Y el escenario del mundo surfactante nos ayuda muy bien para que no se colapse efectivamente ese pulmón distendido. Y lo tenemos que saber utilizar correctamente cuando se hace dinámica, en el detalle de que si tengo yo un prematuro de cajón, tengo que estar pensando a menor edad gestacional de usarlo en forma ipso facto inmediata. Y esto permite efectivamente tener una capacidad inteligente de abordar escenarios. Siempre yo les digo, manejemos escenarios. Y esto es lo más importante en el mundo neonatal antes de entrar a una ventilación. Otra de las cosas que yo les voy a pedir, por favor, es que la herramienta que tienen que aprender a controlar en la ventilación mecánica es estar sobre el volumen tidal. Recuerden, si para nosotros entre ingresar un aire de 500 y salir 500, ese es nuestro volumen tidal, en el niño también tengo que garantizar. Vamos a hablar ahora de volúmenes. Si ustedes gestionan y son tromes en lo que significa el manejo de la ventilación del niño asociado a un ventilador, pero sobre todo dentro del ventilador el volumen tidal, ya le hicieron. Pero hay algo que, por suerte, nuestro hospital tiene el Babylock 8000 Plus y nos permite hacer magia con la ventilación mecánica en recién nacidos. Y es que la opción muy importante que también está para que se use en forma controlada, como también en forma mandatoria, intermitente y sincronizada, inclusive dándole una presión de soporte. Este Babylock hace súper magia porque además de generar un volumen inhalado y exhalado en los últimos ciclos, me permite, fíjense lo que les dije, garantizar un volumen tidal mínimo.
que no me permita inflamación a nivel del parénquima pulmonar y que tampoco me sobredistienda, evitando barotrauma, volutrauma y también atelectotrauma. Y esto es en torno a un volumen corriente de 5 mililitros por kilo, porque quiero que lo memoricen en este instante. Uno puede trabajar entre 4 y 6. Si ustedes multiplican por la frecuencia respiratoria, 5 mililitros por 60 segundos, que es el volumen minuto, ya tengo 300 mililitros. Me falta llegar al del adulto que tiene 500. Fíjense, el volumen corriente, un adulto básicamente maneja eso, y en adulto manejamos a 10 por kilo, porque tengo una idea. Si un adulto pesa 50 o 60, 500 de volumen corriente, pero ustedes tomen en cuenta esto para que saquen el volumen minuto. Volumen minuto es multiplicar volumen tidal por frecuencia respiratoria, por favor. Pero lo que me encanta de este volumen garantizado, este Baby Lock, que es diseñado exclusivamente para hacer ventilación protectiva al recién nacido, nos permite hacer un ajuste de la asistencia ventilatoria, pero lo importante es que debemos de garantizar de que tampoco no tengamos en la medida posible menor hipoxemia, como tampoco menor hipocapnia. Hay que estar atento a las fugas, y no funciona esta ventilación con volumen corriente así, de esta característica garantizada, si hay fugas más del 40%, y tenemos que tener el concepto de que garantizar también igual este volumen corriente, si tampoco no me excedo con presiones características a todo ello. Por consiguiente, tengo que gestionar, repito, gestionar los límites de mi presión. Vamos a hablar ahora rápidamente, mientras que se van incorporando a la noche. ¿Qué dicen los artículos sobre lo que realmente es esta estrategia del volumen garantizado? Pues lo más importante, el volumen garantizado, porque es un volumen que garantiza la máquina, es la que hace volumen, entre comillas, una ventilación controlada por tiempo, pero ciclada por presión. Lo más importante, que este volumen garantizado reduce la variabilidad del volumen tidal. Si yo tengo volumen tidal bajito, colapso. Si yo tengo excesivo, volutrauma, barotrauma y atelectotrauma. En todo lado, por todo lado, traumas inflamatorios. Entonces, un adecuado volumen garantizado con una buena presión de soporte reduce la tasa, fíjense lo más importante, de liberación de respuesta inflamatoria. No solamente son las citoquinas del COVID acá, también son las citoquinas prácticamente del ventilador. Y estas, comparadas con la presión controlada, fíjense, nos dan problemas. Por consiguiente, tenemos que tener la gestión inteligente que dan ciertos modos ventilatorios como este Baby Lock 8000 Plus. Poner un volumen garantizado adecuado reduce el esfuerzo respiratorio, hace que disminuya el trabajo respiratorio del recién nacido, y por suerte esta maquinota de Draeger la tiene. Ha posicionado buen talento en esta máquina, y esto hay que saberlo abordar, conocerlo, verlo ipso facto cuando se maneja este ventilador. El volumen tidal menor al fisiológico. Fíjense, cuando uno programa volúmenes tidales de 2, de 3, aumenta la frecuencia respiratoria, facilita la telectasia y con ello mayor daño pulmonar. O sea, por no ventilar correctamente, también le hacemos daño al pulmón. La idea es dar un volumen tidal mínimo, tampoco darte uno exagerado. Eso es lo malo cuando uno cicla con ventilación a presión. El antiguo Secris, el Secris que lo utilizábamos en las unidades antiguas de cuidado intensivo, prácticamente están diseñados con esa característica. Uno da el pulmón y le importa un comino al aparato cuánto de volumen tidal genere. Y eso es lo que genera el famoso barotrauma. Pero por suerte ahora los ventiladores modernos ya están empezando, como este Baby Lock, incorporar volumen corriente. Y espero que sea tan corriente lo que estoy hablando en el volumen garantizado para que ustedes estén seteando en la mente y digan, ah carambas, tengo que conocer ese volumen tidal garantizado. Entonces, hay que tomar en cuenta como criterio también de razón inteligente, un volumen tidal mayor produce volutrauma. Eso es lo que hacen los ventiladores antiguos y eso es lo que no queremos ver. Llegamos al momento más importante de la noche, donde como pediatras, neonatólogos, intensivistas, enfermeras y todos los que estén al manejo de un recién nacido, tienen que saber cuándo mando al bebé a la ventilación mecánica. Cuando entra un recién nacido a un ventilador. Y hay criterios también técnicos. Y esto debe de estar metido. Si puedo hacer que entre como memotecnia, recuérdense más o menos la regla de los 5. Así yo les enseño a los chicos cuando están en el mundo de la pediatría, en el abordaje prácticamente de una residencia óptima. Y desde ya yo creo que ustedes deben de quedar también ahí. Cuando hablamos de los 5, estamos hablando de la presión arterial de oxígeno menor de 50 a 60.
Todavía podemos, inclusive con 60, pero cuando ya está en 50, cumple con la regla de los 5, una hipoxemia profunda. Pero fíjense, con un FiO2 igualmente, recuerdan acá el 5, FiO2 mayor o igual a 0.5, pero por supuesto que no mejora con CPAP nasal, ese recién nacido debe de estar colgado con su ventilador. Así lo digo de concreta. Si esta ustedes la tienen, FiO2 altos, y no mejora con prácticamente manejo no invasivo con el PRON nasal y tenemos una gasometría con hipoxemia, candidato directo a entrar a la máquina. Y eso lo puede ver, creo que el personal de enfermería, el personal médico, que está ahí manejando el escenario con las patologías concretas. Y si bien es cierto que las tendencias van un poquito, nosotros nos habíamos entrenado con una CO2 en chicos mayores y en adultos mayores de 50, todavía la hipercapnia permisiva, yo lo que recomiendo es con 50 ya tomen ya inclusive las antenas parabólicas para que ustedes una CO2 más de 50, en este caso todavía aquí 60, pero con pH 7.25 y nos encontramos con el 5. Si ustedes tienen una acidosis respiratoria, esto es una acidosis respiratoria, 7.25 es acidosis y el CO2 cuando es más de lo normal, más de 40, estamos hablando de acidosis respiratoria. Si yo tengo acidosis respiratoria, ese niño con estas características debe de estar ya buscando su ventilador mecánico. Ojo que también esto es válido hasta para inclusive pequeñitos mayores, como también hasta inclusive hasta en adultos, pero en neonatología esto es así. Algo que caracteriza al mundo neonatal es que el niño cuando se cansa hace su paro respiratorio porque ya está boqueando y llega prácticamente a las apneas, que estos 20 segundos el chico deja de respirar, empieza prácticamente con episodios adicionales también igual de lo que es la alteración hemodinámica, pero por sí los conceptos de tener recién nacidos con cianosis o que tienen bradicardia, que no mejoran con CPAP nasal, con el PRON nasal, también tienen criterio relevante para entrar a ventilación mecánica. Y algo clínico, porque si no tengo gasometría, estoy en un centro alejado, un hospital general, o estoy prácticamente arrinconado como pediatra y solamente tengo la herramienta, muchas veces se me hace difícil tomar gasometría, tengo la evaluación de Silverman-Anderson, mayor o igual a 6, ese recién nacido. Clínicamente, los buenos clínicos tenemos que actuar aquí mayor o igual a 6, ya este recién, por eso que los que estamos lobos viejos veteranos de Vietnam en el mundo clínico, lo olfateamos, lo vemos y dije, este niño, las enfermeras nomás dicen, tiene que entrar a UCI. Y esto es algo que yo recomiendo que aprendan a tener el mundo sabueso en vuestros ojos, como también ver al recién nacido cómo evoluciona. Si el Anderson estuvo en 2, va a 3, va a 4, no esperen todavía 6. Ya ustedes tienen que estar preparando prácticamente la transferencia de ese recién nacido a otro ambiente donde tengan el cuidado intensivo y ya manejen el show, el escenario. ¿Qué cosas tiene la ventilación mecánica neonatal? Tiene partes, efectivamente. Vamos a ver aquí, como por ejemplo, aquí tenemos para setear el FiO2, tenemos para manejar el tiempo inspiratorio, el tiempo expiratorio. Estamos hablando del flujo con que ingresa prácticamente de la pared así de oxígeno. Este ventilador, por ejemplo, el Baby Lock no requiere prácticamente otros aditamentos porque ya tiene incorporado inclusive aire comprimido. Aquí manejamos la presión pico o la presión inspiratoria máxima es la misma cosa, la PIN o PIF, y finalmente la PEP, PEP, la presión al final de la expiración positiva, llamada también CPAP, cuando se da en turno inspiratorio y turno expiratorio. En un recién nacido que tiene un pronasal, le metemos esta presión al final y reclutamos también alveolar. Entonces, también existe forma de controlar, como vemos aquí, ciclado por presión, limitado por tiempo. Esa es la estrategia número 1 que se hace en recién nacidos en el mundo neonatal. Permite también esto a través del monitoreo. El monitoreo nos permite a través de los bucles que tiene ya la máquina, nos permite ver cómo están el flujo con el tiempo, la presión con el tiempo, el volumen con el tiempo y también la presión con el volumen. Y estos gráficos nos van a permitir ver si el paciente está sobredistendido o no. El monitoreo lo hace también la propia máquina sobre lo que está ocurriendo en el momento de ciclado, entre ciclado y esto nos permite también con un ventilador poner las alarmas para que no esté sonando y nos ayude también a detectar problemas, como las fugas, como de repente que los sensores no estén captando, o como que el niño no esté conectado con el ventilador, y muchas veces por no tener las alarmas el niño se nos muere. Por consiguiente,
En la ventilación mecánica convencional tenemos que abordar con ese tipo de conocimientos. Entonces, tenemos que tener objetivos, así como KPIs gasométricos que le ponemos aquí sobre la marcha para manejar, básicamente aquí en la estrategia pulmonar, cómo mejoro la situación de la oxemia. El bendito PAFIO2 que siempre ahorita estaba, todo el mundo ahora ya sabe que es un PAFIO2. Entonces, si yo tengo que garantizar un aporte de difusibilidad y de también garantizar que me ingrese un escenario de buena oxigenación, para mejorar una buena presión arterial, en el contenido arterial, en el contenido de las arterias que salen del corazón hacia la parte distal, aumentar el FiO2 para mantener, fíjense, una buena presión arterial de oxígeno. El FiO2 es la concentración. No es lo mismo tener un recién nacido con FiO2 21%, es más, al recién nacido que está inclusive para reanimación, que es a término, no necesito darle oxígeno, fíjense. Pero en pretérminos con FiO2 0.30, pero cuando ya entro, fíjense, en recién nacidos, ya en ventilación mecánica, garantizar un mejor aumento de la presión arterial o el contenido arterial de oxígeno, en recién nacidos pretérminos, mi objetivo es con que los tengan 50, 60, suficiente. Estoy hablando 88 y 92, me encanta, porque estos chicos se han acostumbrado a estar con estos niveles. El niño, usualmente, cuando está dentro del útero, todavía no ha salido, prácticamente su saturación promedio es 60, es casi venosa, por eso que la cianosis es algo que lo acompaña al nacer y por eso que se ha retirado del mundo de la reanimación la cianosis, porque no es de vital interés para reanimación. Y por eso que, si bien es cierto que lo considera el AFGAR, pero creo que ustedes tienen que recordar que 50, con la regla de los 50 y 60, pueden tener saturaciones. Estas dos características hacen de que yo puedo decir, estoy bien con la ventilación con los pequeños. Uno recién nacido a término, tener entre 50 y 70, saturando 92 y 95, feliz de la vida. No quiero tener 100%. Les digo, no me gusta el 100% y vamos a ver que eso tiene una explicación y tiene que ver porque estos liberan radicales de oxidación tóxicos, FiO2 más de 60, no vamos a permitir. Los intensivistas somos enemigos de la hiperoxia también igual. Entonces, otra forma de garantizar en la ventilación mecánica una buena presión arterial de oxígeno, o sea, en el AGA yo quiero ver mi presión arterial de oxígeno, lo hago aumentando la presión media de la vía aérea, que lo vamos a conseguir relevantemente aumentando los parámetros de presión inspiratoria pico, el tiempo inspiratorio, inclusive el hecho de manejar PEP y también el flujo que se genera. Fíjense, con estos parámetros garantizo una buena presión media de vía aérea y eso es lo que tenemos que hacer. Si yo tengo más presión de vía aérea, garantizo una mejor oxigenación. Si puedo aumentar la presión pico hasta conseguir volúmenes corrientes de 4 a 5, garantizo buen contenido arterial de oxígeno. O sea, voy a garantizar más PaFiO2, en otras palabras. Normalmente un 250 de PaFiO2, genial, pero si tengo menos de 100, ese paciente está esperando ser simplemente visitado por el señor Pedrito y llevárselo al más allá. Y eso quiero que tengan en cuenta, por favor, ustedes, para que empiecen a visualizar KPIs en la gasometría y el PaFiO2, ustedes ya lo conocen. Aumentar el PP también nos permite reclutar y realizarlo antes de aumentar el FiO2 en los recién nacidos con FiO2 más de 60 o recién nacidos afectados de enfermedad de membrana hialina. Es vital el PP en los membrana hialina porque recluta mucho más y por eso que es la estrategia número 1 para trabajar prácticamente membranas hialinas, que son todavía inclusive pretérminos un poco más viejos, nos ayuda muy bien y por eso el no invasivo nos garantiza inclusive sacarlos de mayor esfuerzo respiratorio, inclusive estar ventilándolo en forma mecánica con estos ventiladores. Si yo quiero también incorporar mayor presión arterial de oxígeno, lo hago aumentando un parámetro ventilatorio que se llama el tiempo inspiratorio. Si yo aumento más tiempo, entra más presión, entra más volumen, aumenta más mi presión media de la vía aérea y garantizo mayor llegada, por consiguiente mayor oxigenación. La frecuencia respiratoria también nos permite manejar ventilación con 30 a 40 para mantener volumen minuto de 300. Si yo tengo, por ejemplo, 30 respiraciones, lo multiplico, esta es, digamos, la frecuencia respiratoria, pero tengo un volumen corriente de 5, 5 por 3, 150, tengo un volumen corriente de 5, lo multiplico por 40, 5 por 4, 200, pero tengo de repente ahorita un chico que está con 60 respiraciones y yo pongo mi parámetro de máquina a 60 por minuto y tengo el volumen corriente de 5, 5 por 6, 300, llego perfectamente.
Entonces, cuando lo ven ustedes en el ventilador van a tener 0.3 litros por minuto, porque el volumen minuto se ve prácticamente así. Ese es lo que ustedes van a ver ahí. Y cuando hablamos del volumen minuto, ustedes multiplican vuestros 500 mililitros que ingresan y salen, lo multiplican por vuestra frecuencia respiratoria, van a encontrar justamente lo que ustedes mueven. Entonces, repitiendo, ¿cómo garantizo llegar con oxígeno? Si la membrana hialina, una neumonía, un salam o alguna patología no me permite llegar a tener que garantizar el ingreso de oxígeno del pulmón con la circulación, lo vamos a hacer aportando FiO2, mayor concentración de oxígeno, garantizando una presión media de la vía aérea. ¿Y cómo se hace? Con el PIF, se hace con el PP, con el gradiente de inspiración y expiración que debe ser de 1 a 2, de 1 a 3, y también con el flujo, que nosotros lo empotramos en la máquina y muchas veces el flujo nos da ya en la máquina y algunas veces lo usamos también cuando tenemos apenas un paciente que va a ser nebulizado y le ponemos por 5, 10 litros y entonces el nebulizador empieza prácticamente a reventar esas partículas de beta 2, ya es donde garantizamos un flujo para que ustedes recuerden. Entonces, hablemos un poquito ahora de lo que significa la cosita bien bonita que es la ventilación controlada por presión, que dicho sea paso, esta es la forma más importante de ventilar desde recién nacidos hasta casi los 10 kilos. Todavía sigue en onda este concepto, aunque ahora la innovación ha roto paradigmas porque el volumen tidal garantizado está rompiendo los esquemas de la ventilación controlada por presión. Entonces, tomar en cuenta en este modo ventilatorio que la presión inspirada programada es constante, se llama la presión media de la vía aérea, y es la presión alveolar constante de expansión dinámica del pulmón, y esto a su vez esta presión genera un volumen. Si yo soplo un globo, es la presión de mi fuerza al soplar, pero la que se distienda es el volumen. Y el flujo del lobo feroz que yo uso para respirar depende de la impedancia de mi tórax y pulmón para poder igualito expandir, o en este caso, hacer que este pulmón de recién nacido se distienda al soplar y todo lo que se genera. El patrón de flujo inspiratorio es desacelerado, es como que si yo soplo como lobo, y se dan cuenta, no es lo mismo que yo sople y sople con fuerza, pero cuando uno sopla, es como que cuando lo voy a comparar con el flujo urinario. Prácticamente el varoncito orina y pum, se le cae el chorro en el camino. El flujo también, aunque no lo crean, flujo inspiratorio, se desacelera como que al final y se deja variar con las demandas del paciente, así que lo hace más sincrónico cuando uno trabaja con la ventilación controlada. Yo controlo la presión con un determinado ciclo de tiempo. Esa es la ventaja de generar ventilación controlada por presión y evito los problemas adicionales de baro, bolu y atelectotrauma. La desventaja es que al no poder controlar el volumen entrante, y esto es lo que ocurre con los ventiladores iniciales, puede alterar el intercambio gaseoso, el riesgo de volutrauma, y la idea es que, por ejemplo, si yo estoy utilizando un surfactante ahorita, que a su vez genera resistencia también igual, la distensibilidad por el paso del surfactante va a generar como que un pulmón un poquito más duro, y por eso que tengo que hacerlo súper rápido, súper ágil, súper dinámico, súper así directo, como para cuando uno también trabaja sobre ello, tiene que estar básicamente con el detalle de tener el olfato y la inteligencia de estar al pendiente de todo. Los parámetros programables, cuando uno usa la ventilación prácticamente controlada por presión o simplemente limitada por tiempo, es la presión inspiratoria pico, o PIN, mejor para que también ustedes, la presión inspiratoria máxima, o PIP, es la que tienen que ustedes programar. Muchas veces va de 15 hasta 20, como también la presión al final de la expiración positiva. Esto lo tienen ya muchos ventiladores, y esto es dinámico, esto es con lo que va a distender, se va a reclutar inicialmente y no va a permitir que eso colapse. Esto es como tener un surfactante mecánico generado por la máquina. Y lo que vamos a hacer es programar también la frecuencia respiratoria y el tiempo inspiratorio, como el FiO2 y el trigger, que vamos a ver ahorita qué significa esto. Es como que si yo, es la sensibilidad que yo le programo a la máquina para que detecte los mínimos esfuerzos respiratorios, y el ventilador lo detecta y genera una presión prácticamente de ciclado. Lo que vamos a ver, el famoso plató, en lo que es el inicio de la parte inspiratoria, y esto lo desarrolla prácticamente cada ser humano.
Hay niños que no tienen porque están en apnea, hay otros que están recuperando de un proceso de repente de anestesia, y el trigger es diferente porque si ha estado sedado, relajado, analgesiado, el trigger va a tener que ser mínimo. El trigger, cuanto más mínimo esté, detecta la sensibilidad del, digamos, de la expansión de nuestra capacidad al inicio de la respiración. Y la presión de soporte también nos permite, con todas estas estrategias de estos parámetros, yo puedo tener una ventilación controlada por presión. Entonces, vamos a hablar un poquito esto de lo que significa ahora los parámetros en general, los parámetros de presión inspiratoria. Vamos a hablar en este caso la situación de la presión inspiratoria máximo o PIP, que es la presión pico. Yo prefiero llamarle pico para que no se confunda la presión pico con la PEP, porque a veces lo pronuncian como PIF, y esto también suena como PIF, pero yo prefiero llamar PEP de E, y esta es la famosa PIN o la famosa PIF. Entonces, es el valor de centímetros de agua obtenido al final de la inspiración. Entonces, es lo que ha expandido prácticamente al pulmón. Hay curvas que son así casi triangulares, como también cuadráticas, y esta es la más adecuada, la acelerada, de tal forma que va escalando, pero no va dañando, y es algo que tenemos que tomar en cuenta. Es cierto que la presión tiene que vencer una resistencia, y hemos visto en los inicios de que una resistencia del recién nacido a más pequeñito, más resistencia. Vamos a hablar un poquito también de esos parámetros, pero fíjense, los cambios en la presión inspiratoria máxima o presión pico determinan la gradiente de la presión. Y cuando uno tiene que trabajar sobre el volumen tidal, uno tiene que estar básicamente entre la presión inspiratoria máxima y la PP. De ahí sale el volumen tidal. El volumen corriente que nosotros, el volumen tidal administrado, es proporcional a esta gradiente de presión. Entonces, bajo esa característica, ya ustedes saben que pueden manejar recién nacidos con esta convicción de este parámetro que está seteable en la máquina porque aparece a los ojos. Ustedes lo pueden ahí manejar. Ahora, cuando tenemos una inspiración y una expiración que se ve en el pico flujo cuando manejamos asmáticos, esta velocidad de ingreso de aire es el flujo que permite el llenado o la entrega más rápida de la presión, pero aumenta la presión media de la vía aérea. Fíjense que el flujo de aire que ingresa es del doble del tubo endotraqueal u orotraqueal. Por ejemplo, si yo tengo un 2.5, mi flujo tiene que ser 5. Si tengo un 3, mi flujo va a ser 6. Si tengo un 3.5, 7. Esto es lo que ustedes tienen que tomar muy en cuenta cuando ustedes quieran programar el flujo del ventilador, porque en estos ventiladores modernos permiten colocar bajo esta característica. Es el doble. Los flujos muy altos causan turbulencia y esa turbulencia no permite buena ventilación. Entonces, esa turbulencia la encuentran cuando prácticamente tengo un cuerpo extraño en la nariz o tengo un adenoides o un cornete crecido o un tabique desviado. Esa turbulencia va a generar ronquido. Igualito también va a haber ronquidos respiratorios producidos por el flujo si no lo sabemos prácticamente componer o trabajar o gestionar. Otro parámetro muy dinámico que sí es de manejo inteligente es la frecuencia respiratoria. Y obviamente esto influye en el volumen minuto. Ya hemos visto cómo podemos calcular un volumen corriente de 5 multiplicado prácticamente por 60. Tengo 300 prácticamente mililitros minuto. Nos permite la frecuencia respiratoria. Fíjense, si yo tengo un paciente con CO2 alto, con una acidosis respiratoria, a mayor ciclado, obviamente como que botar un humito, lo ventilo y desaparece el humito. En este caso el humito se llama CO2. Voy a hablarlo así como para que me entiendan. Entonces, para borrar el CO2 y esa acidosis respiratoria, aumentar la frecuencia respiratoria nos produce la alcalosis, el lado contrario. Entonces, debe usarse como estrategia para no aumentar la presión inspiratoria pico y disminuir riesgos por volutrauma, porque a mayor frecuencia respiratoria, mayor volumen tidal, y les dije, no puedo causar sobredistensión sobre ese pulmoncito, sobre ese globito pulmonar. Evitar el volutrauma porque eso nos genera proceso inflamatorio. Es como si a ustedes a la cara los empiezo a alargar como plástico. Oye, les va a doler. Si yo les agarro la piel y se los llevo a extremos, les va a doler. Lo mismo ocurre al pobre pulmoncito, también le duele el volutrauma, pero es más que le produce una respuesta inflamatoria y cicatriz garantizada. Mejor para que ustedes lo recuerden un poquito. El FiO2, que es la concentración básicamente de oxígeno, es la necesaria para mantener saturación, como repito, con que me tengan 94, 95, feliz de la vida. Desde ya les digo de que ustedes tienen que trabajar, cuando trabajen, digamos, secuencia de manejar frecuencia respiratoria, objetivo number one, 94. Por eso que hasta en adultos, menos de 94, estoy feliz. Con 92 algunos en adultos, pero en niños,
Fíjate, recién nacidos de 90 a 94, supremo, no necesito más. Si yo tengo en el monitoreo hemodinámico, en el digital, o sea, en el monitor del EKG, saturando 94, feliz. No necesito estar tomando ni gasometría, punto. Si tengo capnógrafo para ver mi CO2, no necesito tomar gasometría. Ya tengo las dos, oxigenación y la parte de capnografía para ver el manejo dinámico de la ventilación con el CO2. Y el tiempo inspiratorio y el expiratorio, esta variación entre el ritmo de 1 a 2 o 1 a 3, el tiempo inspiratorio determinado por las constantes de tiempo. Ahorita vamos a hablar qué es la constante de tiempo, porque esto, si ustedes manejan de inteligente ahora el concepto fisiopatológico, van a poder manejar prematuros. Entonces, es muy importante, a veces tiempos inspiratorios pequeños, de 0.25 a 0.4 segundos. Ahorita vamos a hablar, otra cosa es el manejar la constante de tiempo. Entonces, un tiempo expiratorio demasiado corto provoca déficit de volumen tidal. Tiempos expiratorios cortos ocasionan atrapamiento de alveolar. Es como que ustedes cuando sienten un quejido por una neumonía o un recién nacido que está con un síndrome de Anderson cada vez más, aparece el quejido. Cuando aparezca quejido es porque el bebé está generando un PIF inadvertido. Eso quiere decir que está atrapando aire. Ingresa, pero no sale. Este atrapamiento de aire hace que el chico no pueda botar y eso es el famoso quejido. Por consiguiente, aprendan un poquito a entender este concepto. La FiO2 mejora la presión alveolar de oxígeno, ya lo habíamos visto cuando se trabaja junto al tiempo inspiratorio y al tiempo expiratorio. Me quedo un poquito aquí en este core de la noche porque yo creo que es bueno que ustedes sepan manejar las benditas modalidades que tenemos para hacer que ese niño baile junto a su ventilador. Más no el ventilador baile con el pulmón y le haga daño y le haga prácticamente toda una serie de secuelas que hay que tomar en cuenta. Entonces, cuando manejamos con las modalidades es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. La ventilación mandatoria controlada hace que yo le pongo los parámetros para la situación de presión y tiempo y la máquina me lo da. Una ventilación mecánica controlada o mandatoria controlada. Yo controlo así como militar y punto. Quiero que me genere una presión, quiero que me genere cada intervalo, puedo manejar el tiempo, puedo manejar el flujo, puedo manejar prácticamente la presión. Y esto es, como ustedes ven, prácticamente de igual forma. El ciclado digamos, de cada pauta ventilatoria está controlada por el que está programando la situación. Ahora, si yo tengo a un recién nacido que, por ejemplo, está en apnea, yo le voy a poner asisto control, porque si el bebé, por ejemplo, no respira, yo lo voy a asistir y yo lo voy a controlar. Sigo con la misma estrategia de la primera, pero lo voy a apoyar. Acá también hace su apnea y digo, no, yo te apoyo, papito, lo siento, usted no puede respirar, pero yo lo voy a controlar. Estos es otro de los modos que nos permiten prácticamente manejar este detalle, pero resulta que en la modernidad aparece una ventilación mecánica o ventilación mandatoria intermitente, pero sincronizada. Acá le estoy programando, pero aquí la maquinita me detecta el esfuerzo respiratorio y le pone una presión de soporte. Oye, tú levantabas este balde como 2, yo te pongo a 10, se acabó. Y por lo menos está casi simétrico con el otro. Acá no te ayudé, pero acá sí te ayudo, porque estaba prácticamente negativo, te apoyé. Apoya, porque dos pacientes, no todos, muchos que están en apnea o otros que están con esfuerzo respiratorio inicial porque están saliendo prácticamente de una situación de una asfixia, el chico tiene poco esfuerzo respiratorio o de una anestesia, de una condición tóxica, de un problema de altos problemas que ocurren en el mundo neonatal también de forma frecuente. Por ejemplo, yo saco de una anestesia un chiquito que estuvo en ventilador por una cirugía, de un problema por ahí pulmonar, entonces yo le voy dando prácticamente el apoyo en forma mandatoria, intermitente, sincronizada. Es como que si yo tengo a una persona que se ha ido al yeso, estuvo por 3 meses, ahora no va a poder, le saco el yeso y no va a poder el brazo. Le estoy apoyando como hacer ejercicios prácticamente al pulmón y esta modalidad me permite reentrenar la mecánica ventilatoria del recién nacido y es bien bonita. Claro que el CPAP ustedes ya lo conocen, ya son campeones, son veteranos de Vietnam en el mundo del CPAP, hablando de lo que significa el no invasivo y el invasivo, porque me garantiza una presión media en la vía aérea cuando el niño respira y cuando inspira y expira, el niño al inspirar y al expirar, esta me genera una presión constante y eso es lo que produce reclutamiento alveolar. Esto puede ser de forma invasiva como también no invasiva y lo utilizamos. Entonces, vamos a darnos un poquito el escenario de qué es el modo asistido, pero en forma controlada. Por ejemplo, si yo tengo un ventilador que da una presión con una frecuencia respiratoria controlada, porque yo puedo fijarlo,
Si damos el caso de que empieza esta frecuencia respiratoria a disminuir o a desaparecer o no se sensa y está en apnea, como ustedes lo van a ver en el gráfico, estaba yendo bien hasta que de un momento dejó. Lo sensa, pero como lo estoy programando, como lo estoy controlando, lo estoy asistiendo y le doy el respectivo. Y prácticamente esto es lo que se llama la famosa, el modo asistido controlado. Porque yo no sé en qué momento la apnea de 20 segundos aparece, pero la máquina, como ya estoy viendo, obviamente si yo tengo un prematuro que ya sé que va a ser apnea, o una condición de una asfixia que ya está entrando prácticamente al más allá y está entrando prácticamente boqueando, este paciente tiene que estar prácticamente programado con esta situación y en forma controlada. Y ahí es donde yo debo de garantizar con estos programas, llámese una presión pico, una PEP, un tiempo expiratorio, una FIO2, y garantiza esto un volumen tidal, y efectivamente este ciclado prácticamente va a depender de la frecuencia respiratoria y también del paciente, si ya está en apnea y todo ello. Aquí me encanta este modo que los médicos utilizamos en la terapia intensiva, la ventilación mandatoria intermitente, pero sincronizada. ¿Qué quiere decir? El paciente hace esfuerzos, hagan de cuenta que está saliendo de repente de una situación donde él estuvo en ventilación mecánica, sedado, relajado, paralizado, de repente estaba saliendo de anestesia, y el chiquito que estuvo prácticamente en apnea, es un prematuro que no tiene más que boqueo de esfuerzos respiratorios, yo le programo una determinada presión inspiratoria y le manejo también una PP, pero por otro lado, a estos pobres esfuerzos lo voy a apoyar. Aquí lo estoy apoyando y le genero una presión de soporte entre ciclado y ciclado a las variaciones espontáneas de frecuencia respiratoria que tienen, con el seteo que tenemos en la máquina. Entonces, como ustedes ven, puede generar inclusive diferente curva, pero lo más importante es que le estoy en forma mandatoria, estoy mandando a la máquina la programación para que lo apoye intermitentemente. Aquí te apoyé. Me faltó, de repente te puedo apoyarte un poquito antes. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Entonces, oye, te estoy apoyando más o menos en forma mandatoria porque puedo mandarte 40, 50 de apoyo, puedo mandarte 30 y estamos en destete, de repente ya está en 12. Ese paciente ya no necesita que lo mande, simplemente ya es apoyo mínimo. Estoy ayudándole a levantar el balde en forma ya prácticamente ocasional, etcétera, para que ustedes tengan en cuenta. Entonces, la gran ventaja que tengo yo con la ventilación mandatoria, intermitente, sincronizada, que el volumen tidal también me permite gestionar para hacer hasta destete, bajando la frecuencia respiratoria, bajando la presión pico y bajando el FIO2, puedo apoyar con esta estrategia y obviamente seguir enlenteciendo el apoyo. Si lo he apoyado con 60, 50, 40, 30, 20, ya estamos en 12, ya queremos estudiar, estamos en 10, algunos en 8, a veces de 8 pasamos a CPAP, el paciente pasa un winning, un destete excelentemente pensado. Entonces, una de las cosas que yo siempre les enseñaba a los chicos en la ventilación mecánica es que antes de manejar un respirador, aprendamos a pensar. Muchas veces la mayoría de seres humanos toma decisiones mercuriales, pero no toma decisiones con una inteligencia pensada. Yo lo que les invito en esta noche, aprendan a tomar prácticamente decisiones que sean totalmente asertivas, y lo primero que tenemos que hacer es a quién tenemos que ventilar. Tenemos que ver el cuadro clínico, tenemos que ver los factores, el entorno, la capacidad, inclusive cuando uno lo ve al niño, si es un prematuro, me lo plantearon 35, pero resulta que es 30, no es lo mismo. Un paciente que se va complicando, que era a término, pero llega a su puré de arvejas y empieza prácticamente el síndrome de aspiración meconial a darme los mecanismos de válvula y lo afecta, y hasta con inclusive fuga y atrapamiento de aire con hemomediastino y todas las patologías que uno puede con el cuadro clínico. Las características de la complianza y de la resistencia y la constante del tiempo es algo que tenemos que aprender a manejar. Fisiopatología, no es nada del otro mundo. Les enseño ahora en esta noche, vamos a ser un poco neumólogos ahora, pero para que tengan una idea, si yo tengo un pulmón que debería ser como un globo que se infla y desinfla, y ahora tengo un pulmón que es como un hígado, que es como un vaso, imagínense que yo quiero expandir ese hígado, no lo voy a poder. Entonces, a eso se llama compliance disminuida. Y efectivamente esto también disminuye una constante de tiempo y esto genera, esto es lo que vemos en el patrón de la membrana hialina. Por favor, para que ya vayan tomando en cuenta, necesito harta distensibilidad para que pueda expandir. Voy a necesitar mayor presión, que va a generar un volumen corriente de distensión,
Y el restrictivo es algo donde ocurre como tengo una fibrosis pulmonar. No puedo inflar ese pulmón. Obstructivo porque los tubos, prácticamente la parte del cuello que está en el globito que va nuestro, cuando soplamos nosotros, está con una resistencia aumentada y necesito prácticamente generar también una mayor constancia de tiempo. La constante de tiempo tiene que estar un poquito más incrementada. Ahorita vamos a hablar la palabra constante de tiempo para que no se pierda. Enfóquense en este momento, péguense por favor a la pantalla para que escuchen un poquito más lo que queremos. También para pensar bien en meter una máquina a un recién nacido, tenemos que plantear sobre qué enfermedad estamos trabajando, qué es lo que tiene nuestro paciente, no solamente como core central de patología, sino qué otras concomitancias también están abordando nuestro enfoque. Y dentro de ellas, ya siendo un poquito más neumólogos o fisiopatólogos o manejando un poquito la situación de entrar a términos concretos, les voy a explicar lo que les digo acá. La compliance o distensibilidad, para no confundirlos, voy a hablar un poquito más de arriba para abajo, como para que se me entienda en forma horizontal, es la capacidad de elasticidad del pulmón, como un globito que se infla y se desinfla. Pero no es lo mismo un globito así que puro tiene aire, a un pulmoncito que es bien duro, como la membrana hialina, prácticamente está casi colapsado y está bien duro, o una neumonía, por ejemplo, o un parénquima inflamado, cambios de volumen producidos por cambios de presión. Si normalmente yo entiendo que, por ejemplo, para generar una presión debo generar un volumen. Cuando tengo una telectasia, como lo que ocurre prácticamente en los pacientes que también tienen un pulmón duro, como lo que ocurre, entre comillas, una membrana hialina es como una telectasia generalizada. Tiene pocos alvéolos que inflar y también poco parénquima porque es bien prematuro. Entonces, fíjense, necesito mayor presión para generar una distensibilidad de un volumen determinado. Esto es en este caso. Fíjense, para un paciente normal, yo requiero una presión y efectivamente el pulmón se distiende. Pero la sobredistensión es cuando yo puedo demasiado haber soplado un globo y de inmediato levanto un volumen determinado. Esto es la sobreexpansión que ocurre cuando a veces no considero bien el manejo de mis parámetros. Y esto es lo que ocurre efectivamente en una condición normal, y esto es lo que ocurre cuando hay compliance baja. ¿En qué patología hay compliance baja? En la membrana hialina. Prácticamente no es pulmón, es casi como un hígado. Entonces, fíjense que en la membrana hialina, si normalmente es de 3 a 5 mililitros por centímetro de agua por kilo, en la membrana hialina, miércoles, ¿qué tal distensibilidad baja? ¿Ustedes van a poder soplar un hígado? Va a ser difícil, ¿no? Entonces, necesitan con eso entender que, de acuerdo a eso, nomás en forma automática, ya tengo la posibilidad de programar prácticamente mis presiones y mi manejo dinámico del ventilador, porque ellos tienen pésima distensibilidad, no se distiende. 0.3 a 0.5 mililitros por centímetro de agua por kilo. Esto quiero que quede un poquito en el CPO, como además, fíjense, eso fue la membrana hialina anteriormente, pero ¿qué es lo que ocurre con el SALAM o SAM? Yo, para asociar, es como ventilar a un asmático. El bronquio, ya saben que el broncoespasmo que ocurre en estos recién nacidos genera un aumento de la resistencia pulmonar a nivel de los bronquios primarios, secundarios y terciarios que van a la parte alveolar. Y de verdad que nosotros normalmente tenemos una inspiración de un flujo de aire, ingresa y debe de salir. Pero en caso de lo que significa un paciente que tiene resistencias altas, como ocurre con el SALAM, por ejemplo, con el SAM, en el asmático, ingresa el aire, pero no puede salir. Por eso que tenemos tiempo expiratorio largo. Acá entramos a escuchar el sibilante. Acá es donde el flujo prácticamente se hace prácticamente terrible. Entonces, en un recién nacido sano, fíjense que en el sistema respiratorio, de 20 a 40 centímetros por litro por segundo, prácticamente un recién nacido es como 16 veces más que un adulto, su capacidad de resistencia del sistema prácticamente bronquial. En un recién nacido intubado, mucho más todavía terrible es porque a más tubo endotraqueal delgadito, un 2.5, genera mucho más todavía resistencia, tener un 4, un atérmino frente a un pretérmino, alta resistencia en el pretérmino. Por consiguiente, para manejar tengo que trabajar también con flujos. Y esto nos va a permitir entender un poquito la patología del SAM. Ahora, me quedo un poco en esta parte, quiero que me escuchen. Vamos a entender un principio muy bonito de la neumología, como también del manejo de la ventilación cuando hablo de constante de tiempo. A ver, la constante de tiempo es para que lo entendamos un poquito más, es el tiempo necesario para equilibrar la presión proximal de la vía aérea con la alveolar
Con un tiempo constante, por ejemplo, con un tiempo llego a, ¿qué cosa es lo que quiero? Equilibrar esa expansión de 60, con un tiempo, con una constante de tiempo, llego a expandir 63%. Con dos constantes de tiempo, 86%. Con tres constantes de tiempo, llego a 95%. Esto quiere decir, se ha demostrado que una constante de tiempo es como 0.13 a 0.15. ¿Cuánto necesito? ¿Cuántas constantes de tiempo necesito para llegar a distender todo el sistema respiratorio, el árbol, el pulmón, el parénquima, todo? Tres constantes de tiempo. Si multiplicamos 0.15, 0.13 por tres constantes de tiempo, ya estamos en 0.45, 0.3, 0.35. Por eso es que una constante de tiempo equivale a 0.13. Recuerden, y multipliquen tres veces más, me garantiza distender fácil. 95, 98 es casi a lo mismo. Esto es algo que nosotros lo utilizamos. A mayor constante tengo más compliance, tengo prácticamente venciendo la resistencia, y eso nos ayuda a dominar lo que va a permitir ahorita manejar lo siguiente. Fíjense, y esto va a permitir con inteligencia programar en caso de patologías. Vamos a ver, si hemos entendido de que la compliance o distensibilidad es baja en una membrana hialina, por consiguiente hay constante de tiempo reducida. ¿Qué necesito? Tiempos inspiratorios y tiempos expiratorios menores para generar, ¿qué cosa? Frecuencias respiratorias altas. Y solo con la frecuencia respiratoria alta voy a permitir poder reclutar esos alveolos y de alguna forma u otra sostener una buena presión media diaria, reclutamiento alveolar garantizado, sobre todo el sistema respiratorio, el árbol respiratorio mayor, menor y también terminal. Y esto es lo que me permite, fíjense, gracias al manejo de la constancia de tiempo reducida, manejar esta situación. Fíjense, al revés, como lo hemos visto, cuando yo tengo un paciente que tiene alta resistencia, como ocurre en una displasia broncopulmonar, que es casi puro fibrosis, un SAM o un asmático, donde voy a requerir más tiempo, constancia de tiempo, voy a necesitar mis constantes de tiempo más altas, porque aquí voy a necesitar mayor tiempo inspiratorio y tiempo inspiratorio mayores para romper prácticamente el flujo obstruido, esa resistencia que la tengo ahí, y desde ya lo voy a utilizar con frecuencias respiratorias bajas. En concreto, cuando yo tengo una membrana hialina, lo trabajo con mayor ciclado. Si eso no me entienden en esta noche, he estado hablando a las paredes. Así que grábense, por favor, que tienen que trabajar con frecuencia respiratoria en la membrana hialina. Y cuando tengan un broncoespasmo, con frecuencias respiratorias bajas, pero con el consiguiente manejo de los siguientes parámetros. Ya están ustedes entrando en ser un poco más inteligentes. Vamos a hablar un poquito de patologías, porque la idea es ir al Gemba. Doctor, aplique por favor toda esa teoría y desasnemos y echemos a andar un poquito las patologías. Vamos a hablar de membrana hialina, donde hay un menor volumen tidal para mantenerla prácticamente una buena ventilación. Y desde ya el paciente lo compensa con taquipnea también igualito. Por eso hace su SDR y evoluciona a todo el Silverman-Anderson desde 1 hasta el máximo. Entonces, estos pacientes tienen una capacidad de reserva funcional baja y por eso que generan el quejido, es el famoso autopif, porque ingresa pero no sale. Eso es lo que tenemos que tomar muy en cuenta. La membrana hialina es una pobre distensibilidad también y necesita más presión. Y desde ya las retracciones intercostales o subcostales que se generan en estas condiciones hace que además del aleteo nasal, que es el aumento del trabajo respiratorio, genera usualmente esta patología porque el pulmón está casi colapsado. Una hipoxemia genera retención de CO2 porque no hay intercambio, no hay ventilación. Una acidosis respiratoria, muchas veces si el paciente está con hipoxemia, genera una acidosis mixta, una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. Y obviamente el bendito agotamiento hasta que el recién nacido prematuro, peor si no ha recibido surfactante, entra en crisis existencial y aparece don Pedro, que se lo lleva al más allá pasando por el apnea. Entonces, cosas así ustedes tienen que tomar muy en cuenta. En la enfermedad de membrana hialina, lo que recomendamos, como ustedes lo ven en la placa, prácticamente vidrio esmerilado, prácticamente este es un hígado, en otras palabras, no es un pulmón porque no veo aire. Con la justa se ve algo, digamos, el escenario de arborización de primer grado, segundo grado, cuando hablamos de bronquios mayores, grandes y medianos, ahí queda, no hay más. Prácticamente esta unión funcional no está preparada. Entonces, tenemos que entrar con modos sincronizados, como también la forma de ejemplo, de hacerlo con asisto control o con SIMB o con presión de soporte, el que se adapte al recién nacido. Hemos dicho de que un principio muy importante es no hacer daño y darle lo necesario.
El reclutamiento debe ser la filosofía principal. Nuestro partido político debe ser reclutamiento precoz, iniciando ya desde el nacimiento, y esto reduce el atelectotrauma. ¿Qué es el atelectotrauma? Que el pulmón se colapsa. Y los parámetros que ya de por sí, manejando un poco la fisiología y sabiendo que acá tengo que manejar más frecuencia respiratoria, hemos dicho, con taquipnea lo soluciono. El FiO2 puedo estar incrementando de 10% en 10%, pero tomando en cuenta que mi FiO2 lesivo es mayor de 60%. Por eso que lo programamos con 60 y se acabó. Nunca lo programamos con 100, a menos que el recién nacido esté prácticamente en condición crítica extrema. Pero la presión inspiratoria pico que utilizamos para programar es aquella necesaria. Recuerden, todo soplido que ustedes hacen sobre un globo, al soplar un globo, genera un volumen corriente. Ese volumen corriente debe ser de 5 mililitros por kilo. Por suerte, nuestro Baby Log lo tiene y permite ver el volumen garantizado. Ustedes tienen que ver mi presión pico, cuánto me genera de volumen corriente, y debe dar 5. Con 5 no hacen daño, están reclutando alveolos, parénquima, no están prácticamente al pulmoncito sin desinflarlo por completo ni sobredistenderlo. Esto es lo que se llama ventilación protectiva o garantizada. Aquí hay una cosita que hay que tomar en cuenta. Si mi P fisiológico es 2 a 3, acá voy el doble, 5 a 7 centímetros. ¿Por qué? Es lo mismo que ocurre cuando un paciente, hagan de cuenta que esto es una neumonía, está todo el pulmón está con neumonía. Esa es una membrana hialina, está duro prácticamente, y tengo que causar reclutamiento alveolar, a veces 5 a 7, a veces en los pacientes con COVID que tienen 80% de compromiso, llegan hasta 15 de pp. Es porque tengo que abrir esos parénquimas pulmonares, porque después de esto empieza prácticamente el mal a actuar y no me queda otra, ya no funciona la ventilación mecánica, no hay más que hacer, simplemente certificado de función en caso de los adultos, en caso de niños también, si no puedo dar más de esto, este niño ya no lo puedo porque prácticamente le genero una lesión brutal a esta mecánica ventilatoria. La frecuencia respiratoria hemos dicho de que debe estar un poquito más, acá estamos en 50, 55, hasta 60, no hay ningún problema. El flujo va de 5 a 10 litros por minuto, porque como hay mayor resistencia, tenemos que generar. Y mi tiempo expiratorio cortos, porque precisamente hay que tomar en cuenta que con tiempos expiratorios cortos yo garantizo frecuencias altas. Y la idea con la frecuencia respiratoria es tener dinámica a más inflado. Si soplo y soplo y soplo y soplo, como lo vemos a cada rato, voy a tener prácticamente el pulmoncito ya, como quien dice, ya inflado en forma sistémica. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con otra patología muy frecuente por la cual entramos prácticamente a la ventilación mecánica? Es el detalle del síndrome de aspiración meconial, donde, como ustedes lo ven, hay depósito de meconio en las vías aéreas, hay depósito de meconio, y estas generan a su vez resistencia, y estas a su vez producen sistema de taponaje, como lo vamos a ver aquí, el pulmón todavía está con alveolos muy bonitos que se pueden distender, pero la excesiva sobredistensión, el reacomodo hace que uno de ellos se pueda prácticamente romper, y acá ves, existe el famoso fuga, y aparecen neumomediastinos, aparecen neumotórax, aparecen fugas. El alveolo empieza a tener una inactivación del surfactante y el colapso pulmonar, que a su vez genera una hipertensión pulmonar. Y estas áreas hiperinsufladas también a su vez pueden generar áreas muertas, a su vez con atelectasias, que a su vez todo esto genera un impacto en la resistencia, aumenta la resistencia, disminuye la compliance, aumenta la constante de tiempo, y esto es lo que nos permite dar prácticamente una explicación fisiopatológica, lo mismo que ocurre con el broncoespasmo. Entonces, en el SALAM, acá tienen ustedes la condición prácticamente como que están por parches, una neumonía en parches, como le decimos, prácticamente su patrón radiológico, y lo que ocurre es que hay alta resistencia con un colapso alveolar. La indicación de una ventilación mecánica controlada, ni vuelta que dar. Muchas veces a este paciente que está por pelear y no quiero que se rompan más sus pulmones en diferentes partes, este paciente va a ser tributario para la sedación y a veces relajación, mucho más con sedación para que se deje llevar. En ese sentido, la idea es trabajar con una presión de CO2 con hipercapnia permisiva mayor de 60, con un pH menor de 7.20 hasta 7.25, garantizar una presión de oxígeno de 50 con un FiO2 mayor de 60, fíjense, en caso de que la condición sea prácticamente extrema. Esto es lo que más me gusta, la capacidad de sincronizar, evitar las fugas. Recuerden, todo SALAM puede romper pulmones, puede producir fuga. Y ese síndrome de fuga lo podemos tener aquí con el detalle de los neumotórax, como el neumomediastino, porque está escapándose. Y por eso que lo mantengo en asisto control, siempre y cuando lo voy a sedar y relajar al paciente. Si yo lo cedo, se va a dejar llevar
en forma asistida y controlada. Y yo manejo y se acabó. Tú no hablas, este pequeñín. Yo te voy a apoyar. Y ese es el modo que usualmente lo iniciamos. Después de esto pasamos a un SIMB, cuando ya vemos que ya está prácticamente resolviéndose la situación en el transcurso de las horas, días, etcétera. Algunas veces relajar si el ratón vaquero empieza a pelear con la máquina. Tengo que relajarlo porque si él pelea, entra una presión y él da lo contrario, voy a romper sus pulmones en forma rápida e inmediata. Por consiguiente, los parámetros es el FiO2 necesario aumentando y evitando la hipoxia y evitar la hipertensión pulmonar del recién nacido. Estas patologías dan hipertensión pulmonar y es sensible, ciclo vicioso, no virtuoso. A mayor hipoxia, más hipertensión pulmonar. A mayor prácticamente hipertensión pulmonar, mayor CO2, mayor acidosis respiratoria, más hipertensión pulmonar. Los vasos empiezan a prácticamente no recibir oxigenación a nivel circulatorio capilar y eso nos trae problemas. La presión pico, acá se trabaja el necesario entre 25 y 30, fíjense, para garantizar un volumen corriente de 4 a 5. El PP, a diferencia del otro, que va un poquito hasta 7, acá en 5, lo necesario. La frecuencia respiratoria, a diferencia del otro, que era 55 hasta poder 60, esta es la mitad, 30, 40, fíjense. Tenemos que trabajar un poquito menos. Y el tiempo inspiratorio debe ser un poquito más. Fíjense, en la otra teníamos 0.3, acá tenemos 0.4, 0.6, TI largos y frecuencias bajas. Fíjense, lo más importante, esto es lo que quiero que puedan. Una constante tiempo alargada, pero que me permita prácticamente con el TI largo dar un flujo y romper prácticamente ese broncoespasmo, porque en el asmático lo que hay que hacer es romper broncoespasmo, sin romper pulmón, sin que pelee el paciente también. Y en forma rápida, porque un asmático con un ventilador le puede romper todo el pulmón de forma rápida. Por eso que le tenemos miedo a los asmáticos, como también a este tipo de pacientes, porque hay complicaciones usualmente asociadas, que es lo que vamos a hablar también acá un rato. Entonces, me detengo un poco ya entrando al mundo de la enfermería, como también al mundo médico inteligente que entra a una guardia de noche o de mañana cuando él tiene que aprender a hacer la monitorización. Hay médicos que entran, se meten con la máquina, con la bomba, prácticamente el cuidado intensivo, y nos queremos perder en la ventilación mecánica. No, no es nada del otro mundo. Hay que solamente manejar las vitales en el monitoreo hemodinámico, como también ventilatorio, más allá de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiratoria, la temperatura. Hay que registrar, enfermería, por favor, registrar siempre esto en el monitoreo, en la hoja de monitoreo, el FiO2, cada 4 horas la ventilación minuto, el volumen tidal, la presión pico, la presión plató, presión meseta, la presión media de la vía aérea, el PIF que se genera, la compliance pulmonar, como también la configuración de alarmas. Esas cositas lo tenemos que tomar como para monitorear en forma activa, inteligente, directa y concreta. Dentro de esta, sí, lo que es clínico, verificar la posición del tubo tomando una plaquita, una radiografía de tórax diaria en la etapa aguda o con mayor frecuencia de ser necesario si el paciente está en extrema condición crítica y hay variaciones. Yo veo que tengo una gasometría de acidosis y no mejora. Puede ser que de repente mi tubo esté al otro lado, tengo que tomar una placa. Y a veces hemos visto tubos prácticamente selectivos. El tubo endotraqueal se metió al derecho y se quedó ahí, no salió. Y se confió el médico, está ventilando el derecho y el otro prácticamente está sin trabajar, etc. La gasometría, luego de modificar parámetros, es leyenda en el mundo de la terapia intensiva porque la ventilación mecánica es dinámica, no es estática. Lo dejo en la noche y al día siguiente, luego de 48 horas, 3 días, cuando esté cadáver, recién tomo gasometría. Jamás. Tenemos que ser seres pensantes, inteligentes, tomada la decisión, también el control. Entonces, el manejo complementario que siempre yo veo cuando uno quiere ir así, sacarle un like a la ventilación con el niño acopladitos, garantizar una sedación y analgesia. Yo meto un tubo a cada uno de ustedes en esta vía aérea, respirando ustedes, les va a doler. Y al recién nacido también le duele. Y el niño también tiene un miedo, una ansiedad porque se le metió algo que le expande y prácticamente sus entrañas desde el corazón hacia la parrilla costal. A veces requiere entrar a terapias de paralización para que el paciente, hay de tanto en tanto duros de morir. Los hijos de Bruce Willis también existen, que pelean con el ventilador, hay que paralizarlos y hay que utilizar prácticamente para ellos una pseudoanalgesia, a veces importante y en algunos casos no es suficiente. La posición prona, sobre todo en estos pacientes con SDRA, es muy importante, además de que concomitantemente en el manejo complementario el soporte nutricional enteral o parenteral, sobre todo en prematuro que ya están empezando a quedarse más tiempo, chicos que se complican ya de inmediato, no van a estar pensando en ello a las 48 horas. Asegurar una adecuada hemoglobina, porque el intercambio de oxígeno va de dos manos con la hemoglobina, y esto sí nos permite efectivamente tener una mejor saturación, la movilización para evitar lesiones por presión,
la profilaxis por úlceras de estrés, son cositas que la enfermería tiene que tomar muy en cuenta. Vamos casi al desenlace de esta charla y vamos a hablar sobre el destete en lo que significan los requisitos para los mismos. ¿Cuándo tenemos que pensar? Recuerden, apenas entro a la máquina ya debo estar pensando en destete. Sí, entonces tenemos que prever esto y primero pensando en qué patología es la que le condicionó todo entrar en la máquina. Si el paciente ya está saliendo de un cuadro de membrana hialina, o es un paciente que tiene en su salón una neumonía, si ya se está curando, oye, clínicamente uno puede decir, me encantaría ver la placa, me encantaría ver su gasometría, me encantaría ver la hemodinamia, me encantaría ver si hay indicadores clínicos, radiológicos y de repente monitoreo inclusive en sangre y como también inflamatorios, llamando lo que es hemograma, PCR, etcétera, por calcitonina. Es muy importante también concomitantemente manejar la función ventilatoria adecuada y una estabilidad hemodinámica. Jamás se hace destete si tengo una inestabilidad hemodinámica. Una hipodinamia o una hiperdinamia no son buenos. Tiene que ser normodinamia, tal paciente que tenga una presión arterial media que permita sostener el aparato circulatorio y desde ya recién con eso, con una estabilidad gasométrica, o sea, sin alteración del equilibrio ácido básico, y que me permita prácticamente ya el abordaje de mejora radiológica y mejora clínica y mejora de todo lo que significa el componente clínico del paciente, ahí ya pienso en destete. Entonces, obviamente si lo tengo al niño en el detalle que está en coma, jamás voy a poder hacer destete. Pero si el niño ya está empezando a despertar, está empezando a prácticamente reaccionar, ya está alerta, o que despierte fácilmente, ya es el mundo de quitarle este bendito ventilador que también nos puede traer problemas. Hay que disminuir con esta estrategia de disminuir el FiO2 cada 4 o 6 horas, de 5 en 5 hasta 10%. Si lo tengo en 60, paso a 55, paso a 50, 45, 40 y así de poco a poco manejando en forma dinámica. Disminuir la presión pico, chicos, por favor, de 1 a 2 centímetros. Lo tengo en 20, paso a 18, paso a 16, me quedo con 15 y ahí me quedo. Tampoco lo voy a bajar prácticamente eso, sino que a presión va a estar garantizando. Reducir el ciclaje del ventilador, estamos hablando de la frecuencia de 5 ciclos en 5 ciclos cada 4 o 6 horas hasta llegar al menos a 12 o a 10 ciclos por minuto. Yo usualmente lo bajo hasta 8 y con eso digo, una gasometría entre 2 y 10 para poder ver si lo aguanta muy bien, que es prácticamente el apoyo mínimo del ventilador o parámetros bajos, porque lo que hemos mencionado antes son parámetros estándar para la patología. Cuando la presión pico es menos de 15 y FiO2 de 0.4 y de 12 a 10 ciclos por minuto, se puede pasar una PP inclusive hasta 2, como para que el niño ya tenga su autopip fisiológico y con él más este apoyo, el paciente dice, estoy listo para quitarme prácticamente esta condición. Entonces, extraer el tubo endotraqueal, previa aspiración, enfermería selecta su aspiración bondadosa y generosa, considerar la posibilidad de colocar inclusive un PRON nasal después de haber estado en ventilación mecánica con un FiO de 0.5 y con PP inclusive de 5 centímetros según el paciente, también es muy vital. Yo muchas veces de SIMB paso a CPAP y a veces a tubo en T, como para que el paciente respire el ambiente que le rodea del tubo sin estar conectado ya al ventilador. Eso es una forma de decir, el paciente está aguantando. Por consiguiente, mayor criterio para extubarlo. Si tolera, se retira prácticamente sí, y pasa a casco cefálico, con FiO2 todavía un poquito más para evitar el trabajo y apoyar, evitando también si el paciente estuvo mucho tiempo, más de 72 horas, la posibilidad que también de repente por el daño que tiene el tubo endotraqueal dentro de las cuerdas vocales, el laringoespasmo, tener una adrenalina para nebulizarlo y producir vasoconstricción y evitar el edema que causa muchas veces esto, ya lo hemos visto también acá en la terapia intensiva. Entonces, ¿cuándo falla el destete? Esto sí es muy importante tomar en cuenta en lo que significa este detalle de cómo es que esta máquina, algunas veces hemos avanzado en el destete, pero el paciente no aguanta, no soporta y hay falla en el destete. Quiere decir que hemos avanzado con los parámetros y el paciente no aguanta. La frecuencia cardíaca se incrementa más del 20% del basal. Ejemplo, el paciente estaba con 120 y subió prácticamente un 20% más, digamos a un 130, 140, 150. Oye, no está tolerando. Hay un incremento del trabajo respiratorio. Estaba con un 20 digamos, de presión, perdón, de SIMB. Lo bajo a 15 y resulta que el paciente otra vez empieza a asfixiarse. Hace dificultad respiratoria, un Silverman Anderson de 5, de lo que estaba con 2. Eso quiere decir que no está permitiendo avanzar en el destete. Una presión arterial de oxígeno menor de 60.
lo tenía en 80, 90, pero otra vez se puso hipoxémico. Simplemente este paciente está fallando al desteto. Y la CO2 que va subiendo, porque ventilación mecánica al barrer CO2 lo que hace es bajar el CO2 de 50, 40, 30, 20. Y tampoco lo queremos en alcalosis respiratoria. Tenerlo prácticamente en 30, 35, genial. Y si está otra vez volviendo a 40, 50, 60, oye, estamos en una acidosis respiratoria, motivo por la cual le hemos metido la ventilación mecánica. Entonces, todos estos criterios nos dicen de que el paciente no está aguantando. Y para terminar, yo creo que tampoco no todo es divino, a pesar que sea el ventilador de última generación. Creo que tenemos que tomar en cuenta que también hay complicaciones generadas por el ventilador, cosas que se dicen y cosas que no se dicen. De las respiratorias, la obstrucción del tubo endotraqueal es la más frecuente. Hay secreciones, a veces la mal posición del tubo. Por otro lado, tenemos una extubación accidental, el hecho de tener atelectasias, tener injuria pulmonar por el mismo daño agudo pulmonar, el barotrauma, la neumonía asociada al ventilador, son las más frecuentes en el día a día cuando uno gestiona la terapia intensiva. Y efectivamente, en las condiciones hemodinámicas, disminución del gasto cardíaco, porque desde ya, cierto está que algo que uno aprende en la terapia intensiva, que cuando uno da ventilación mecánica, ayuda a mejorar el gasto cardíaco. Si yo tengo una insuficiencia cardíaca, lo mejoro con la ventilación mecánica, porque disminuye el retorno venoso, aumenta la presión de pleura, hay una disfunción del ventrículo derecho por aumento de la postcarga y una disfunción del septo interventricular. Cuando yo tengo mucha ventilación, puedo hacer que el corazón no esté trabajando. Pero si yo le doy lo necesario, también una buena oxigenación, porque recuerden que el corazón cuando está insuficiente tiene que llegar la circulación llevando oxígeno a las células, de esta forma que el contenido arterial que está en proximal llega al distal. Es como tener, yo estoy ahorita, por ejemplo, en el centro de Lima y quiero que a la periferia me llegue el oxígeno, o en este caso el agua potable, yo tengo que garantizar buena circulación. Pero si no tengo buena oxigenación, el índice de extracción de oxígeno que yo quiero para que la célula no haga acidosis láctica, y entonces en este caso la acidosis metabólica, debe de ir de la mano con el hecho de que respiratoriamente yo puedo darte el apoyo de la oxigenación y va de la mano con la parte hemodinámica, pero también la presión, inclusive cuando la tengo demasiado con parámetros, puedo a un paciente como nos ha ocurrido con cardiopatía congénita cianótica, el ducto que ya estaba por cerrarse, se cierra por completo, si le aumento inclusive demasiado oxígeno, si le meto muchos parámetros que hacen de que le comprima el pulmón al corazón y no le permita prácticamente tener esa ventana aortopulmonar para garantizar un shunt, y es lo que hace la prostaglandina, por ejemplo, ¿no? También por sobrecarga hídrica, hidroelectrolíticamente puedo alterar y producir el síndrome de secreción inapropiada de ADH por el PIF alto. También a nivel hepático, una disminución del flujo sanguíneo. Está de más decir que todo ventilador puesto en el recién nacido en cualquier ser humano genera ansiedad maliciosa. ¿Quién no tiene en terapia intensiva una ansiedad? Y eso aumenta la frecuencia cardíaca también igual. Tener pacientes que están operados o con compromiso, llámese una encefalitis, una meningitis o con un compromiso prácticamente neurocraneal, una PP alta, está contraindicado porque esto aumenta la presión intracraniana. Si el corazón, si el cerebro ya está lleno de una industria de sangre bañada, no solamente en forma interna y media y externa en el parénquima, yo le voy a prácticamente seguir ahorcando el drenaje, estoy aumentando la presión intracraniana y este paciente está en hipertensión endocraniana, listo para enclavarse, y eso es lo que no debemos permitir. Por eso acá se trabaja con PP bajo. De los componentes gástricos que implican como complicaciones de una situación de compromiso es el sangrado y también la distensión abdominal, que hay que tomar muy en cuenta.